un saludo especial en estos informes y reportes de entrevistas que hacemos los fines de semana para dar a conocer lo que ha acontecido en la semana, especialmente en lo que es el estado actual de un país centroamericano como es Nicaragua. Nicaragua atraviesa por unos momentos conflictivos muy fuertes en lo político, en lo social, en lo económico y ahora sumado todo este proceso de la pandemia, donde los médicos han fallecido, donde los médicos los despiden y demás. Lo más importante que se ha destacado frente a Nicaragua es que el gobierno de los Estados Unidos estableció sanciones por parte del Departamento del Tesoro a la esposa y a los hijos del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Fueron 20 personas sancionadas y han sido acusados de lavado de activos, de difundir propaganda a favor del régimen de Nicaragua y, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos ha censurado el control excesivo que tiene el poder, el actual dirigente, Daniel Ortega, sandinista, y su esposa, que son los que realmente están concentrando el mayor poder, no solamente en la economía de Nicaragua, sino también en lo que tiene que ver, valga la redundancia, con la propiedad de los medios de comunicación en Nicaragua, especialmente los canales de televisión. Se les ha acusado a sus hijos, a Daniel Ortega, de malversación de fondos, de expropiación de bienes privados, para beneficio personal y corrupción. A esto se suma también el crecimiento de la presión internacional por parte del Consejo Federal del Gobierno Suizo, que ha establecido también sanciones financieras y de viaje a funcionarios sandinistas. A esto se suma también la crítica que ha hecho también la Organización de Estados Americanos a través de su secretario general para solicitar que se estudie con mayor rigor el tema de Nicaragua frente a la violación de derechos humanos. A esto se ha sumado también organizaciones no gubernamentales, organizaciones no profit internacionales, como es el caso de America Rights Watch, que habla sobre la persecución y violación de los derechos humanos a jóvenes. En fin, hay una cadena de sanciones y de hechos que preocupan a Nicaragua y por eso hemos llamado y estamos en contacto con nicaragüenses a viva voz en este especial que hemos llamado Nicaragua entre la verdad y la mentira. Voy a presentar a los panelistas que participan con nosotros en este análisis de lo que está pasando en Nicaragua. Se trata de José Antonio Peraza, politólogo, grupo de la sociedad civil de movimientos civiles por Nicaragua, es una organización no profit. Él ha venido trabajando muy de cerca los temas de reforma electoral, el análisis de la conflictividad política interna en el país. José Antonio, un saludo especial. Muchas gracias a Generación News por la invitación. Estamos a la orden. Buenos días. Se suma también a este panel de analistas y de periodistas Elvira Cuadra. Elvira es nicaragüense, vive actualmente en Costa Rica, se ha dedicado a sus trabajos de investigación sociopolítico y económico en un centro importante de investigación en Nicaragua. Vive ahora, como le digo, exiliada en Costa Rica. Elvira, un abrazo especial, bienvenida. Muchas gracias, saludos y bueno, espero que sea una amena conversación. Y por supuesto a nuestro colega Julio López, el periodista de Onda Local. Él ha sido galardonado en varias ocasiones, Premio Nacional de Periodismo, ha hecho unos trabajos de investigación periodística sobre el tema de concentración de medios en Nicaragua. Él está también con nosotros. Julio, un saludo especial. Un saludo, Alberto, un gusto poder compartir con Elvira y José Antonio este espacio. Empecemos entonces por entender qué es lo que realmente está pasando en Nicaragua, en este pequeño país centroamericano que es hoy precisamente titular en muchas regiones y en muchos países del mundo. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema político en Nicaragua? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Cómo se está mirando esta nueva movimiento de sociedad civil después del 18 de abril en Nicaragua frente a las próximas elecciones? Empecemos por José Antonio Peraza. ¿Cuál es la realidad actual política del país? Bueno, Carlos, mira, en el año 2000 en Nicaragua se estableció un partido político, perdón, un pacto político entre los dos partidos mayoritarios en aquel momento, que era el Frente Sandinista y el PLC. Hicieron un pacto supuestamente para que Nicaragua tuviera la estabilidad que nunca había tenido y que sus mayores promotores decían que Nicaragua iba a tener una época de paz de 50 años. ¿Qué pasó? Ese pacto que inició en el año 2000
se rompe prácticamente en el 2008, donde se da el primer fraude en las elecciones municipales del 2008. Posteriormente hubo un fraude en las elecciones del 2011 y ya en las elecciones del 2016 y el 2017, tanto elecciones generales como municipales, el pueblo decidió no ir a votar. Se calcula, por datos que hemos cruzado, que más o menos un 70% de la gente no asistió a votar. ¿Qué es lo que pasó a partir del 2011? ¿Sí? A partir del 2011 lo que se da es un colapso del sistema electoral que se va manifestando en que la gente deja de ir a votar, deja de asistir a las urnas. Nicaragua siempre había tenido una tradición después de 1990 de ser un país donde la gente verdaderamente va a las urnas porque nos habíamos, digamos, convencido de alguna manera que las urnas eran la manera más fácil de resolver los problemas, no como generalmente lo hemos hecho a través de la violencia. ¿Qué pasa? A partir del 2011 colapsa el sistema electoral y yo diría que a partir de ese momento el sistema político tiene dificultades de reproducirse y de poder convencer a la gente porque a partir del 2016 y el 2017 la gente deja de asistir a las urnas. Lógicamente, el Consejo Supremo Electoral, que es nuestro poder electoral, inventa cifras de personas que asistieron a votar. Resumiendo, el esquema político que creó la clase política mayoritaria para darle estabilidad a Nicaragua definitivamente no se la dio. Y se rompió a partir del 2008 cuando se da el primer fraude en las elecciones municipales donde se le quita la alcaldía de Managua, la alcaldía más importante, a uno de los grupos políticos, ¿verdad? Que era el Partido Liberal Constitucionalista, donde iba alejado Eduardo Montealegre, que era el candidato a alcalde. Esa es la circunstancia. Parecía en ese momento, como la gente no asistió a votar, de que Ortega iba a imperar de manera simple. Nadie se esperaba, nadie, que en abril del 2018 se iba a dar una rebelión por una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con política, que era el incendio de una de nuestras reservas naturales más importantes. Sin embargo, Elvira y yo sabemos que nosotros habíamos escrito un libro en el 2016, lo escribimos en el 2015, pero se publicó ya de manera sistemática en el 2016. Nosotros previmos de alguna manera la crisis que se venía. Lo que nadie sabía es ni cómo se iba a expresar, ni cuándo se iba a dar, ni de qué manera. Pero sí todos estábamos conscientes que el sistema iba a entrar en crisis y que esa crisis iba a tener consecuencias muy fuertes para el régimen. ¿Qué pasa con la actualidad, digamos, de la Asamblea Nacional en Nicaragua? ¿Es una Asamblea Nacional realmente deliberativa, democrática, o está arrodillada al régimen? Los partidos tradicionales, como por ejemplo el Partido Liberal Constitucionalista, los Ciudadanos por la Libertad, es otro de los partidos que se encuentran ahí. ¿Qué ha pasado con esos partidos? ¿Cómo se mira ese proceso? ¿Hay responsabilidad o hay eco alrededor de las peticiones de los jóvenes después del 18 de abril para las peticiones que los jóvenes nicaragüenses han establecido contra el régimen o no? Bueno, yo creo que tengo que explicarte algo. Precisamente los fraudes hacen que Ortega pase de tener más o menos 35, 36 diputados en el 2006, con el fraude del 2011 pasa a tener 62. Y con el fraude del 2016 pasa a tener de 62 a casi 73 votos de manera directa del Frente Sandinista. Pero como los que participan son partidos satélites, Ortega anda con un promedio más o menos de más de casi 80 diputados, 80 votos en una Asamblea Nacional de 92 personas. ¿Qué quiere decir? Que los partidos que están en la Asamblea Nacional no pueden cambiar absolutamente nada. Se le ha criticado muchísimo al Partido Liberal Constitucionalista de ser zancudo. Es que en Nicaragua significa zancudo ser un partido satélite, ¿no? En el sentido de que participa y colabora del poder con el Frente Sandinista. Desde luego que las bases del partido posiblemente no sea así, pero su dirigencia sí es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los fraudes electorales le permitieron a Daniel Ortega tener una mayoría absoluta que más o menos anda en 57 votos, que le permitió hacer unas reformas constitucionales profundas en el año 2014 que le han permitido varias cosas, pero fundamentalmente que ahora hay reelección permanente,
O sea, él puede continuar en la presidencia de manera indefinida. Además de eso, tiene la posibilidad de que cualquier miembro de su partido o de otro partido disienta de él lo puede destituir. Estableció en la Constitución política un tema que se llama transfugismo. Cualquier tránsfuga puede ser destituido del partido. En otras palabras, el escaño en la Asamblea Nacional le pertenece al partido y por lo tanto controlan aún más la fidelidad. Es decir, no hay una democracia auténtica en este momento en Nicaragua, los procesos electorales están prácticamente fracturados, no hay un aumento de votantes, la gente está desmotivada, no quiere votar. Esa es la realidad ahora, actualmente en Nicaragua. Tenemos un colapso totalmente del sistema. ¿Por qué? Porque él controla la Asamblea, claro. No hay posibilidad de protestar y los partidos que están en la Asamblea no son verdaderamente opositores. Y ese colapso, desde luego, se traslada también a todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, la política de salud pública. El fenómeno de la pandemia ha afectado notablemente a miles de familias nicaragüenses. En la versión número 41, el presidente Ortega del régimen sandinista sale a decir que la salud está con un desarrollo importante de tecnologías médicas, que se ha avanzado en el sector, que se han creado clínicas móviles, casas maternas, etc. Dice el presidente Daniel Ortega. En la realidad, frente al tema de la pandemia, ¿qué está pasando, Elvira? Usted que ha seguido de cerca este tema. Sí, bueno, yo quisiera agregar, para explicar lo que está sucediendo con la pandemia, algo a lo que analizaba José Antonio, y es que desde 2007 hasta la fecha, Daniel Ortega y su grupo más cercano controla prácticamente todas las instituciones del Estado en Nicaragua. Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Asamblea Nacional, como ya bien explicó José Antonio, y eso se traslada también a todo el aparato de gobierno. Entonces hay un estilo muy vertical de tomar las decisiones, todo se hace de acuerdo a lo que decide la pareja presidencial, que son Daniel Ortega como presidente y Rosario Murillo, su esposa, que es la vicepresidenta y que es la única vocera, la única funcionaria pública autorizada para hablar en público. Los demás funcionarios públicos no hablan. O sea, quiere decir que la que realmente está mandando en decisiones claves importantes en Nicaragua es la esposa de Daniel Ortega. Yo no diría eso. En realidad no se puede decir que Daniel Ortega no tiene una responsabilidad. Sí la tiene, en tanto él es el titular del cargo y él es el principal responsable, pero además porque todo lo que Rosario Murillo haga, lo hace con el beneplácito de Daniel Ortega, con la venia de Daniel Ortega. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida de ambos. Los dos tienen gran poder y tienen gran control sobre las instituciones. Entonces, ¿qué sucede? Con una crisis que viene desde 2018, llegamos al 2020, aparece la pandemia como una emergencia global, llega a Nicaragua y a pesar de las advertencias y de lo que estaba sucediendo algunas semanas antes en otros países de Centroamérica, el gobierno de los Ortega Murillo decide ignorar totalmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, decide implementar hasta el día de hoy una política de negación de la pandemia y de no tomar ninguna medida de prevención ni de control de la situación una vez que se comenzaron a presentar los diferentes casos. Ha llegado al punto de promover de manera premeditada una serie de actividades públicas que significan aglomeración de personas, exposición de personas al contagio de manera negligente, pero además tiene un control férreo de la información que hay sobre los casos, la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos,
la cantidad de pruebas que se han realizado o que no se han realizado en el país y otra serie de datos. El Ministerio de Salud a veces pasa varias semanas sin entregar informes sobre la evolución de la emergencia en el país y por otra parte, también el gobierno de los Ortega Murillo ha hecho cosas sumamente graves como prohibir al personal médico que atiende enfermos en los diferentes centros de salud el uso de equipos de protección, de tal manera que hay una gran cantidad, cerca de 40 médicos y enfermeras o trabajadores de la salud que han enfermado y varios de ellos han muerto a consecuencia de esa situación. Elvira, entonces los reportes que están saliendo y que estamos conociendo desde el punto de vista de crecimiento de la pandemia, recuperados, personas contagiadas, personas fallecidas, desde esa información realmente no es una información verídica, hay un desorden de la información. ¿Qué pasa con la Organización Panamericana de Salud y los médicos de estas organizaciones internacionales? ¿Cómo se está llevando el control realmente de medir el avance o la disminución de la pandemia en Nicaragua? Bueno, tenemos un problema serio de manejo de las estadísticas o de los datos de parte del Ministerio de Salud. Ya comentaba, por ejemplo, cómo ellos ocultan la información, se la están ocultando a los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. Hay que mencionar que del lado de la sociedad nicaragüense, de parte de los ciudadanos, que sí están conscientes de esta situación, se han ejecutado, se han desarrollado diferentes iniciativas en función de atender de manera, digamos, espontánea este tipo de situación. Y una de las iniciativas más importantes es la creación de un comité científico multidisciplinario de médicos y otros especialistas relacionados con el tema que están sirviendo como referencia para que la gente pueda tomar medidas de prevención por su propia cuenta. Luego también hay un observatorio ciudadano que está llevando un registro de todos los casos de los que tiene conocimiento, tanto casos de contagiados como personas que han fallecido. Y hemos llegado al punto en que la Organización Panamericana de la Salud está usando esa información como una referencia para poder saber cómo se está comportando la pandemia en Nicaragua. Bueno, el tema de la información pública en Nicaragua es también de preocupación. Por supuesto, los periodistas de Nicaragua han sido censurados, otros han sido amenazados y demás. Julio, ¿cómo está viendo usted el panorama de los medios de comunicación en Nicaragua? Sabemos que de 9 canales de televisión en Nicaragua, 8 son de propiedad del señor presidente de los nicaragüenses, el señor Ortega. Sus hijos y sus familiares están realmente gerenciando estos canales. ¿Cómo vislumbra usted el panorama de la libertad de información de prensa, los derechos a la información pública en Nicaragua? Y ahora con este tema de la pandemia, por supuesto, es todavía aún más grave, sin datos y sin referentes inmediatos. ¿Qué estrategias se pueden adoptar frente a eso? ¿Cuál es su visión? Carlos Alberto, a partir de 2018 hubo un repunte de las agresiones de parte del régimen de Daniel Ortega hacia la prensa independiente de Nicaragua, al punto de que actualmente tenemos 2 medios confiscados por el régimen. Te hablo de 100% Noticias y Confidencial, donde opera otros medios de comunicación como Esta Semana, Esta Noche y un proyecto periodístico digital que se llama New. Esto para darte una radiografía rápida de lo que ha pasado con el periodismo a partir de 2018. Hemos tenido 2 periodistas encarcelados, Lucía Pineda y Miguel Mora, un periodista asesinado, Ángel Gaona en Bluefields, y un sinnúmero, más de 1000 agresiones, de acuerdo al monitoreo que ha realizado Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, una organización que se creó a partir
de 2018 con las agresiones al periodismo y lo que mencionaba Elvira. Desde 2007, cuando Ortega retornó al poder, el acceso a la información pública en nuestro país ha sido prácticamente nulo, a pesar de que tenemos una ley de acceso a la información pública, la ley 621. Y lo que vos vas a ver en datos oficiales o en los sitios web del gobierno, la mayor parte es información incompleta, información imprecisa que no tiene confianza de nadie y en muchos casos es información manipulada, como ha ocurrido recientemente con los datos de la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, el gobierno registra un poquito más de 100 personas fallecidas a causa del COVID-19 en nuestro país. Pero el observatorio independiente, que se llama Observatorio Ciudadano COVID-19, ya cuenta más de 2,000 personas fallecidas. Pero es una diferencia sustancial. De 100 datos que da el gobierno, el Observatorio de Ciudadanos de Nicaragua ya vamos en más de 1,000. Sí, te voy a decir qué ha ocurrido exactamente. El gobierno ha, como te digo, ha manipulado los datos. Entonces, ha incluido como muertes por neumonía atípica casos relacionados con COVID-19. Entonces, por ejemplo, en el acto del 41 aniversario, Ortega dijo que entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2020, un total de 12,000 nicaragüenses han muerto por diversas enfermedades. De esas, 2,344 corresponden a neumonía. Es un dato alto que se compara con lo que ha dicho el observatorio. Cuando los registros históricos del país no apuntan a esa cantidad de fallecidos por neumonía. Entonces, detrás de esa cifra están escondiendo las muertes por COVID-19 en el país. Claro, ahí hay una evidencia clara de cómo se está distorsionando las cifras frente a ese caso que usted menciona de la neumonía, pero quisiera que profundizáramos un poquito en este programa, es el manejo y el control de los medios de comunicación. ¿Quién está realmente gobernando en la práctica estos 8 canales de televisión que son los de los dueños de estos canales, que son los hijos de Daniel Ortega? ¿Qué es lo que realmente transmiten? ¿Cómo se programa eso? ¿Qué tanto dinero se ha movido detrás de toda esa concentración de poder en los medios de comunicación? Usted que ha estudiado ese tema, ¿qué podemos decir sobre el particular? Hablabas recientemente de las sanciones a los hijos de Daniel Ortega y uno de los sancionados es Juan Carlos Ortega Murillo, quien controla el medio de comunicación TN8 y Difuso Comunicaciones. Para darte una idea, TN8 fue comprado con fondos de la cooperación venezolana en el marco de Petrocaribe. Y Difuso Comunicaciones es una empresa de televisión en señal UHF, pero también es una productora de televisión que controlaba la publicidad del Estado, en el caso de Nicaragua, y la publicidad en buses. Te podrás imaginar la cantidad de dinero que se maneja a través de estas empresas. Entonces, yo hice, por ejemplo, un trabajo sobre los medios de la familia presidencial en Nicaragua y pude identificar, por ejemplo, que la publicidad de las elecciones de 2011 y de 2012 fue controlada directamente por Difuso Comunicaciones, una de las empresas recientemente sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Y también en el canal 13, Viva Nicaragua, que así se llama en el país, también es controlado por una hija del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo. Entonces, ellos, desde que llegaron al poder en 2007, empezaron a configurar un sistema de medios que lo orientaron a tratar de controlar o de imponer un único discurso en el país, el discurso del régimen en este caso, que ha pintado un país de maravilla, que
ha dicho que en el país todo está normal, que todo marcha bien, y es una realidad que se contrasta en nuestro país con lo que te pueden decir centenares de personas en este país. ¿Qué viene ahora para Nicaragua? ¿Qué vendría ahora para Nicaragua como en un SOS de emergencia? Porque los escucho a ustedes con mucha atención y veo una enorme preocupación en el tema político. Las reformas no se dan. Hay una crisis estructural institucional desde el punto de vista de reforma electoral, un problema gravísimo en manejo de políticas de salud frente al tema de la pandemia y desde luego una democracia de medios de comunicación completamente cercenada, una libertad de expresión acabada. Entonces uno los escucha a ustedes y ve uno un panorama desolador. ¿Cómo, cómo se está dinamizando eso al interior de Nicaragua? ¿Qué vendría ahora para Nicaragua? José Antonio. Bueno, si uno ve las últimas encuestas, lo que uno ve en Nicaragua es lo siguiente. Se está conformando un nuevo polo político porque la mayoría de las personas desconfían del sistema de partidos que pactó y que fue anterior al 18 de abril. Ese es el primer elemento. Se tiene que constituir, digamos, un bloque opositor nuevo, con nuevos liderazgos y con nuevas propuestas. Ese proceso está caminando con dificultad, pero está caminando y esperamos que se concluya, yo diría antes de que termine el año, ¿verdad? Porque ya tiempo no hay. ¿Tenemos elecciones en Perdón. Nicaragua? ¿Qué fecha? Son el 7 de noviembre del próximo año, o sea, 7 de noviembre del 2021. Ahora, ¿cuál es el otro problema? No se puede ir a elecciones con el Consejo Supremo Electoral que tenemos, que es totalmente partidizado. Entonces, el gran desafío es constituir un grupo opositor y tener reformas electorales que nos permitan ir a elecciones y tener elecciones, como decimos nosotros, libres, justas, transparentes y observadas en el 2021. Es algo así, problema? José, es algo así como una gran reforma constitucional lo que está buscando este movimiento, generar una nueva constitución para Nicaragua o cómo? No, lo que se quiere es una reforma electoral, pero que esa reforma electoral implican algunas reformas electorales, perdón, constitucionales. ¿Cuáles son las dos grandes reformas constitucionales hay son muchas, pero yo creo que dos son las más importantes? Una es una reforma constitucional que permita cambiar los mecanismos de selección y elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral para que sean magistrados decentes, probos, gente que tenga capacidades técnicas y morales para poder administrar un proceso electoral y cambiar toda la estructura de ese poder del Estado que está totalmente pervertida. Esa sería la primera reforma constitucional importante. El otro elemento constitucional, ya te lo mencioné, que es el tema del transfugismo. ¿Qué significa eso? Que Daniel Ortega o los otros partidos tienen poder sobre el diputado. ¿Qué quiere decir? Que ese diputado electo no es diputado del pueblo, sino es diputado del partido y por lo tanto el partido lo puede quitar cuando diga algo que al jefe del partido no le guste. Entonces, esa otra reforma electoral, constitucional es importante. A nivel electoral, el Grupo Pro Reforma ha identificado más de 50 reformas a la ley electoral que son sustantivas, pero yo diría que nos podríamos resumir a 5 temas que son fundamentales, que es el cambio de las estructuras del Consejo Supremo, cambio del padrón electoral que tiene profundas deficiencias, observación electoral que es fundamental. El otro tema es que los partidos puedan fiscalizar el proceso electoral in situ y que los resultados se publiquen de manera inmediata. Y yo diría que hay otro elemento que es como revisar todo el sistema informático, que la última misión de observación de la OEA dijo que era un sistema que prácticamente colapsó hace 5 años, o sea, es tecnológicamente obsoleto y además está muy manipulado y por lo tanto hay que crear nuevos procedimientos para que la fiscalización y el control de todos esos procesos sea claro. Yo diría que eso sería la reforma fundamental. Sin eso es muy difícil ir a elecciones y si no hay elecciones, pues vamos a entrar en la tradición nicaragüense que es, al final de cuentas, terminar resolviendo, que nunca resolvemos, con una guerra civil, que es lo que nadie quiere. Nadie quiere. Elvira, ¿cómo mira usted la relación con Venezuela? El gobierno de Venezuela ha penetrado notablemente en Nicaragua, el gobierno chino. Esas relaciones de cooperación entre China y Venezuela, ¿en qué estado se encuentran? ¿Cuál es su lectura al respecto?
Bueno, yo creo que ahí hay que separar dos cosas. Nicaragua tiene y ha mantenido relaciones muy cercanas con Venezuela, pues el gobierno de Ortega, nada más llegar a la presidencia, se integró al llamado bloque del ALBA, recibió miles de dólares, millones de dólares, miles de millones de dólares, para ser más precisa, en cooperación de Venezuela, que fueron apropiadas de manera privada y de manera ilícita por el grupo de la familia Ortega Murillo y sus allegados. Ese es un gran patrimonio que ellos construyeron a partir de esa relación. Luego han mantenido el respaldo político mutuo cuando ya se acabó el dinero, porque ya Venezuela no está en condiciones de facilitar ninguna clase de fondos a Nicaragua. Desde hace varios años no está facilitando fondos, pero sí mantienen el apoyo político y una comunicación y una relación bastante cercana. Yo creo que no se puede decir que un país es una copia del otro. Hay cosas que ellos coordinan y comparten, pero son dos realidades distintas y dos, digamos, dos derroteros distintos. Daniel Ortega tiene una manera muy particular de hacer las cosas, ¿verdad? Son regímenes autoritarios, eso es indudable, pero hay una manera específica. Pero la pregunta Y que quiero sí, hacerle, pero mira, la pregunta que quiero hacerle es si en este momento hay un cambio sustancial, profundo en Venezuela y el régimen de Chávez cae, por supuesto se lleva al régimen de Ortega o no. sí, muy probablemente sí, porque eh, el tipo de relación que tienen es una relación donde los respaldos que ambos tienen son muy pocos. Entonces, están sostenidos mutuamente, ¿verdad? Yo creo que igual una salida de Ortega de la presidencia en Nicaragua golpearía también fuertemente a Venezuela, aunque el peso económico, por ejemplo, de Nicaragua no sea igual al de Venezuela. Y viceversa, ¿verdad? Sucede algo en Venezuela eh, que ayuda a resolver la crisis y lo mismo afecta a Nicaragua. Quería mencionar el tema de China, porque eso Sí. es muy interesante. Venezuela tiene relación cercana con China, pero Nicaragua no, porque Nicaragua ha preferido mantener una relación hasta cierto punto clientelista con Taiwán. Recibe fondos de Taiwán, tiene representación diplomática de Taiwán y ha preferido esa relación y no tanto un acercamiento con China. Entonces, ellos manejan una diplomacia muy fría, me refiero a los chinos respecto a Nicaragua, ¿verdad? En algunas cosas respaldan a Nicaragua, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, respaldan a Nicaragua de cierta manera, sobre todo por su confrontación con Estados Unidos, pero manejan una diplomacia fría. Bien, Julio, ¿qué piensa usted relacionado con qué vendría ahora para Nicaragua? ¿Cómo se puede empoderar al ciudadano nicaragüense para que empiece a generar realmente una posibilidad de cambio, de mayor unidad, de propuestas distintas? ¿Cómo lo mira usted, Julio? Bueno, yo creo que la ciudadanía nicaragüense desde abril de 2018 ha demostrado que ha estado empoderada en relación a la necesidad de ese cambio que han querido promover en el país. Y yo creo que la gente que no participa en ningún partido político tiene claro cuál es el escenario. Por ejemplo, aquí hay una agenda de justicia para las víctimas de 2018. Aquí hay un compromiso que la gente ha asumido con la defensa de la libertad de expresión en el país, con la libertad de movilización en el país, y son objetivos claramente definidos en las voces, en el pensamiento de la ciudadanía.
y obviamente debe haber un cambio en el modelo económico que impulse cualquier gobierno que entre al país. Y ese modelo económico debe darle prioridad a la gente, porque usualmente aquí siempre ha quedado la riqueza en manos de unas pocas personas, y eso ha sido un modelo que ha terminado acabando al país y no genera iguales oportunidades para toda la población. Pues estamos desarrollando el tema de Nicaragua entre la verdad y la mentira en este especial de Generación News con nuestros invitados especiales. Ya para finalizar este especial de entrevistas con nuestros queridos colegas y amigos nicaragüenses ubicados en Costa Rica, Elvira Cuadra, José Antonio y Julio, quería preguntarles, entre la verdad y la mentira, ¿quién tiene la verdad y quién tiene la mentira en Nicaragua? José Antonio, terminemos con eso. Bueno, ¿Quiénes esas son los son mentirosos en Nicaragua y quiénes son los que dicen la verdad? Bueno, mire, esa pregunta es difícil de señalarla de esa manera, pero yo te voy a dar datos que te permiten ubicar. Miren, aquí hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, el EA, y el MECENI, que es el mecanismo de seguimiento de los acuerdos, American Rights Watch, que vos lo habías mencionado, Amnistía Internacional, que son claros de la matanza que hubo en el año 2018 y que ha continuado, porque la violación a los derechos humanos ha continuado. Si hay algo positivo de todo esto es que estos organismos vinieron a Nicaragua y in situ lograron ver cuál era la dinámica política y le han dado continuidad, no en Nicaragua porque fueron expulsados, pero sí en países vecinos, en El Salvador o en Panamá, ellos les han dado seguimiento. Entonces, si nos metemos en el tema de la verdad, hay una verdad clarísima y que han habido violaciones tremendas a los derechos humanos y eso está comprobado. Ahora, la otra verdad, que esa ya es un poco más, tiene menos peso, digamos, objetivo, pero sí es muy importante, es que el sistema construido a partir del año 2000 y que se profundiza de manera unilateral en el 2008, digamos, o con el ascenso al poder de Daniel Ortega, ese sistema ha colapsado. Lo que no sabemos todavía es por qué va a ser sustituido. O sea, el sistema instalado por Daniel Ortega ha colapsado totalmente. Su régimen, su persona, su liderazgo, todo eso está liquidado estratégicamente. El gran problema es cómo vamos a salir de él. El gran problema también y la gran ventaja es que parece que hay convencimiento de que no podemos salir de él como siempre hemos salido, a través de la violencia, de levantamiento, y entonces eso lo hace más complejo y más difícil, pero a largo plazo parece que va a ser mejor. El país está en un proceso de transición donde hay claridad que ese modelo político institucional que se instaló a partir del 2000 y que se profundizó con la llegada al poder de Ortega ha colapsado. Creo que esa sí es una gran verdad y que han habido profundas violaciones a los derechos humanos también y que hay una demanda profunda esta vez en la sociedad de que haya justicia, porque ese ha sido el otro gran problema de Nicaragua. En la búsqueda de la paz nos olvidamos de todo lo sucedido y hay amnistía para todo el mundo. Yo creo que esta vez no va a suceder así. Esperemos que sea así. Pasémosle Pasémosle esa pregunta también a Elvira, entre la verdad y la mentira. Elvira, ¿qué piensa usted para cerrar nuestro programa? Y luego Julio se va preparando. Bueno, creo que José Antonio ha apuntado bastante 3 puntos que son críticos en esas verdades. Creo que también una verdad que se puede agregar allí es que la sociedad nicaragüense en su mayoría quiere un cambio, quiere transitar hacia una nueva época, no solo en términos políticos, sino también en términos económicos y sociales. Eso fue lo que vimos en el 2018 en las calles de toda Nicaragua, porque las marchas, las protestas, las movilizaciones sociales se produjeron prácticamente en todo el país, eran multitudinarias y, digamos, había una demanda bastante clara de la gente en relación a la necesidad de la salida de Ortega, la necesidad de un cambio político en el país y
la necesidad del restablecimiento de la democracia y de los derechos ciudadanos. Esa es una agenda que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Está en el reclamo, por ejemplo, como decía Julio, de las víctimas de la represión, de los familiares de las víctimas de la represión, una demanda de justicia y de restablecimiento de los derechos ciudadanos. ¿Cuál sería la gran mentira, Julio? La gran mentira y la gran verdad de Nicaragua. Desde mi experiencia, la verdad la tienen las víctimas del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. La verdad la tienen las madres que vieron morir a sus hijos. La verdad la tienen los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. La verdad la tienen los periodistas, las periodistas que documentan, que investigan, que analicen y que no se dejan manipular. La desinformación o las medias verdades, si lo queremos poner así, la tiene el régimen de Daniel Ortega, que ha querido imponer un discurso de negación de todo lo que ha pasado en este país, pero las mentiras caen por su propio peso. Pues muchas gracias a nuestros panelistas de lujo que tuvimos hoy en Generación News, en este especial sobre Nicaragua entre la verdad y la mentira. Agradecimiento especial a Elvira Cuadra, que está en Costa Rica, a nuestro colega Julio López y a José Antonio Peraza, que ha venido trabajando mucho el tema de reforma electoral y de política. Amigos, seguimos en contacto, seguimos conectados, siguiendo el rastro de lo que está pasando actualmente en este bello país pequeño, centroamericano, pero una calidad humana de nuestros nicaragüenses que hacen posible precisamente que la democracia todavía se mantenga en Nicaragua, fruto del trabajo y la movilización ciudadana, fruto del trabajo de los jóvenes, fruto del trabajo de las mujeres, fruto del trabajo de la gente de Nicaragua, de la gente decente que quiere ver a su Nicaragua de una manera distinta y diferente a la que estamos hoy, a la que está hoy reflejándose por parte del gobierno actual. Amigos, un placer. Seguimos en contacto con ustedes y volveremos nuevamente con otro especial.